¿Cómo están, jóvenes? Continuamos aquí contestando la pregunta de cómo funcionan las enzimas, esta vez tratando los mecanismos de catálisis enzimática. Vamos a dar algunos ejemplos que he tomado de algunos libros. Algunos los he tomado de Leninger, otros los he tomado del Voigt. He tomado los ejemplos que me han gustado, adaptados a algunos mecanismos que nos interesa comentarles acá. En la mayoría de las enzimas, la energía de enlace usada para formar el complejo enzima-sustrato es solo uno de varios contribuyentes al mecanismo catalítico en general, como hemos dicho. Una vez que el sustrato está enlazado a una enzima, los grupos funcionales posicionados apropiadamente ayudan en el clivaje o en la formación de enlaces por una variedad de mecanismos, incluyendo los que vamos a comentar acá ahora. Catálisis general ácido-base, catálisis covalente y catálisis por iones metálicos. Estos son distintos mecanismos basados en energía de enlazamiento y estos generalmente involucran interacciones covalentes transitorias con el sustrato o con grupos transferidos desde o hacia el sustrato. Recuerden que estas interacciones químicas transitorias favorecen la ocurrencia de reacciones que igualmente ocurrirían en ausencia de la enzima, pero ocurren a una velocidad mucho mayor. De hecho, la enzima acelera dicha reacción química, pero su estructura después de la reacción es idéntica a la que tenía antes la reacción. Y la reacción química es exactamente la misma en presencia o en ausencia de la enzima. Es decir, la única diferencia es que aumenta drásticamente la velocidad de la reacción, aun y cuando la interacción enzima-sustrato se establece por enlaces temporales, por uniones transitorias entre la enzima y el sustrato, pero no se involucran modificaciones químicas ni en la enzima ni en la reacción que esta cataliza. Solamente ella interviene en el aumento de la velocidad de reacción. En este cuadro, en esta diapositiva, ustedes pueden ver algunos aminoácidos cuyas cadenas laterales tienen grupos funcionales ionizables, ¿verdad? La ionización de los aminoácidos las discutimos ampliamente al inicio de la materia y aquí tenemos 3 ejemplos, ¿verdad? De aminoácidos ionizables. En este caso, bueno, la glicina, cuya cadena lateral es un grupo hidrógeno, entonces se ioniza solamente por su terminal amino y ácido carboxílico, pero aquí tenemos un ejemplo que es la histidina y otro ejemplo que es el ácido glutámico, los cuales tienen ambos cadenas laterales con grupos ionizables. En este caso, la histidina tiene grupos aminos que se pueden protonar o desprotonar, y igualmente el ácido glutámico tiene un grupo ácido carboxílico que puede estar protonado o desprotonado dependiendo de que si el pH disminuye, es decir, si aumenta la concentración de protones, entonces el grupo funcional de la cadena lateral estará protonada. Y si el pH aumenta, es decir, disminuye la concentración de protones, pero aumenta el pH, entonces los grupos funcionales estarán desprotonados, tenderán a perder protones. Los mecanismos de los que vamos a hablar ahora son, voy a tratar algunos ejemplos, los ejemplos que me han gustado de diferentes libros. Ustedes pueden observar los ejemplos que yo les voy a dar acá y algunos otros, tanto en el Leninger, en el Voigt, en el Strayer, he tomado de varios libros para que ustedes tengan una visión general de los 4 mecanismos que vamos a discutir acá: catálisis ácido-base, catálisis covalente, catálisis por iones metálicos y catálisis por tensión. En este caso, vamos a ver como ejemplo de la catálisis ácido-base la enzima RNasa, que en realidad en este caso es la ribonucleasa pancreática. Cuando el sustrato, que es el RNA, esto sería una molécula de RNA, ¿verdad? Discutimos cómo está formada la molécula de RNA, igual ustedes revisen en los libros, ¿verdad? Que es el RNA. Este entra en el bolsillo o la hendidura del sitio activo de la enzima, se aproxima a 2 aminoácidos de histidina, ¿verdad? Aquí tenemos 2 aminoácidos de histidina que forman parte del bolsillo, que es el sitio activo, en este caso de la ribonucleasa pancreática. Se inicia entonces el intercambio de protones. La histidina en posición 12, que es esta que está aquí, gana un protón procedente del sustrato, mientras que la histidina 119, ubicada en otra parte del sitio activo, se lo cede.
y este reajuste electrónico debilita la cadena de polinucleótidos que termina rompiéndose, ¿verdad? Aquí está el ataque sobre la cadena de polinucleótidos, dejando libre el primer producto de la reacción, que es este que está aquí, ¿verdad? Un nucleótido libre. El fragmento de RNA que no se ha liberado y que necesariamente debe contener un nucleósido pirimidínico, queda con un 2'3' fosfodiéster cíclico que ustedes están viendo acá. La incorporación de una molécula de agua, aquí está la molécula de agua y la cesión de un protón por parte de esta, permite a las histidinas que habían cambiado de configuración recuperar su estado inicial. Aquí están las histidinas recuperando su estado inicial. A su vez, la cesión del grupo OH por parte de la molécula de agua al fosfodiéster cíclico hace que este se abra, formándose el segundo producto de la reacción que finalmente se libera. De esta forma, la enzima recupera su configuración inicial y puede actuar sobre una nueva molécula de sustrato. Este es el ejemplo de la ribonucleasa pancreática. Vamos a ver ahora un ejemplo de una enzima que ya ha sido mencionada ampliamente en las clases, ¿verdad? En las clases que tuvieron de proteínas y la hablamos en la práctica de la hemoglobina. Se trata de la anhidrasa carbónica. Este es un buen ejemplo del mecanismo de catálisis por iones metálicos. Como ustedes pueden ver, generalmente hay, digamos, interacciones electrónicas, es decir, hay interacciones ácido-base que forman parte de las reacciones químicas en el sitio activo. Pero en este caso, pues se ubican dentro de un concepto particular porque es la presencia en este caso del ion metálico, el zinc, en la anhidrasa carbónica, el factor central de la catálisis enzimática y por eso me pareció que es un buen ejemplo para este aspecto. La carga de un ion metálico hace que su enlace a moléculas de agua sea más acídico que el agua libre. En este caso, este zinc hace que el agua, esta molécula de agua que está cerca del cofactor, sea más acídica que el agua que está libre. Esto es un fenómeno que ocurre justamente en el sitio catalítico, un fenómeno de la maravilla que ocurre dentro de la actividad enzimática. Y entonces este es una fuente de iones OH en el sitio activo de la enzima, aún por debajo de pHs neutros en el entorno. O sea, aun cuando el entorno está a pH neutro, entonces tenemos una molécula de agua proclive a ceder OHs en la reacción de la catálisis. La anhidrasa carbónica contiene un ion zinc ubicado en el fondo de una hendidura de 15 Armstrong de profundidad en el sitio activo. Aquí, este protón está coordinado, o sea que está unido por enlaces de coordinación. Los iones metálicos se unen orgánicamente por enlaces de coordinación tetraédricamente a 3 histidinas. Acá tenemos las 3 histidinas. Y a un átomo de oxígeno que puede ser de un ion bicarbonato o de una molécula de agua según sea el paso de la reacción en el que nos encontramos. El mecanismo comienza con una molécula de agua, como ustedes ven aquí, unida a la enzima en la cuarta posición del ion zinc, ¿verdad? Aquí están las 3 posiciones unidas a la enzima y en una cuarta posición se encuentra el agua. Esta agua polarizada por el ion zinc ioniza a una histidina 64, la cual se puede encontrar en 2 posiciones. Aquí está la histidina 64. Okay. Por aquí está. Aquí aparece como la histidina 94, ¿no? En realidad es esta la que aparece acá como 119. Perdón, puede estar en una posición in, que es la posición en la cual favorece la catálisis, o en una posición out, que es la que desfavorece la catálisis. Aunque la histidina está muy lejos del ion zinc, ¿okay? Aunque esta histidina se encuentra muy lejos de este ion enlazado al agua para atraer directamente un protón, estas 2 entidades están enlazadas por 2 moléculas de agua intervinientes. O sea, a pesar de que se ven acá cerca, ellas están muy lejanas y químicamente se requiere algún intermediario. Se propone entonces que existe una red de puentes de hidrógeno formados por moléculas de agua
que según parece actúan como transportadores de ese protón. El zinc resultante enlazado a un OH ataca nucleofílicamente al CO2, ¿verdad? Al CO2 que entra acá. Acá tenemos la histidina y aquí tenemos el CO2, ¿verdad? Este zinc ataca nucleofílicamente al CO2, que es el sustrato de la enzima, convirtiéndolo así en bicarbonato. Hecho esto, el zinc enlazado al grupo OH dona un puente de hidrógeno a una treonina 199, que no aparece claramente ubicada aquí en el ejemplo, la cual a su vez dona un enlace de hidrógeno a un glutamato 106. Estas interacciones orientan el grupo OH hacia la geometría óptima para atacar entonces nucleofílicamente al sustrato CO2. Entonces ocurre, a pesar de que no están todos los intervinientes acá, lo importante es el ataque nucleofílico del CO2 dentro del sitio activo. El sitio catalítico es pasado temporalmente al ion zinc por el agua, junto con la desprotonación de esta histidina original, que en este caso es la histidina 119, la cual finalmente cambia su posición hacia la conformación out original, quedando nuevamente el sitio activo en su configuración inicial. ¿Verdad? Vamos a estudiar ahora el mecanismo de catálisis covalente utilizando como enzima a la enzima fructosa 2,6-bifosfatasa, que la vamos a estudiar ampliamente cuando estemos en la parte de la tercera parte de la materia. Estos mecanismos los pueden buscar y leer detalladamente en los libros de texto. El Boyd y el Leninger se encuentran varios de estos ejemplos de mecanismos de catálisis enzimática. Este ejemplo de la fructosa 2,6-bifosfatasa lo encontré en el Herrera. Me parece muy bonito para que lo revisen y complementen la información. En este caso, la lisina 356, que ustedes ven acá, y la arginina 257, aquí está 307 y 352, y 392, perdón. Aquí está la 392. Se encuentran en el sitio de unión de la enzima al sustrato, que es la fructosa 2,6-bifosfato. Y lo estabilizan mediante sus interacciones carga-carga, ¿verdad? Entonces, ellas estabilizan esta fructosa 2,6-bifosfato a través de uniones temporales de enlaces covalentes, en donde no hay ningún cambio sobre la fructosa, sino que de alguna manera lo estabilizan para ejercer la acción enzimática. A su vez, el glutamato 327, que lo ven por aquí, estabiliza la carga positiva de la histidina 392, ¿verdad? Esta es la carga de la enzima y está estabilizado por este glutamato para evitar que ocurra una reacción química adicional. De esta forma, el nucleófilo histidina 392 ataca al grupo fosforilo en posición 2, que es este que está acá, de la fructosa 2,6-bifosfato. Esta sería la primera etapa de la reacción. El resultado de dicho ataque es la liberación de este grupo fosforilo. Acá lo tenemos liberado, el cual a su vez es transferido a la histidina 258, ¿verdad? Un enlace covalente temporal también, transitorio formado aquí, formándose así un complejo intermediario de la enzima unido al grupo fosforilo, y la fructosa 6-fosfato es liberado de la enzima como primer producto de reacción. Aquí está la fructosa 6-fosfato. Esta sería la segunda etapa. La acción nucleofílica de una molécula de agua facilitada por el glutamato 327, aquí está una molécula de agua, el cual actúa como una base, permite la formación del fosfato inorgánico. Esta sería la tercera etapa, la cual es y este fosfato inorgánico es finalmente liberado de las argininas 257 y 307, ¿ok? 257 y 307, como producto de la reacción, siendo esta la cuarta etapa y última, quedando el sitio activo de la enzima nuevamente en su conformación original para una siguiente reacción. Vamos a ver ahora un ejemplo más, la ilustración del mecanismo de catálisis por tensión. En este caso,
conseguí en el extrayer un ejemplo de la lisozima. Recuerden la lisozima, que es una de las primeras enzimas que se descubrió y que se sabía que ejercía una acción de ruptura sobre la pared celular bacteriana, eliminando las bacterias. ¿Se acuerdan? Ya habíamos mencionado esta enzima antes. La lisozima es una enzima con actividad glicosilasa, capaz de escindir los polisacáridos que conforman la pared celular de las bacterias, conduciendo a la destrucción de las mismas. La molécula de lisozima es una proteína pequeña, ¿verdad? Este sería el sitio activo de la lisozima, de 14.6 kilodalton y posee un bolsillo en el cual se unen los sustratos mediante puentes de hidrógeno e interacciones de Van der Waals. En este caso, los polisacáridos de la pared bacteriana de la bacteria se van a unir en este bolsillo transitoriamente mediante interacciones de puentes de hidrógeno e interacciones de Van der Waals. Se ha determinado que los grupos que intervienen en la catálisis son el grupo carboxílico no ionizados de un ácido glutámico 35 que se encuentra por aquí y el carboxilato del aspartato 52. Estos son los aminoácidos ionizables que se encuentran en el sitio activo y que van a atacar estas cadenas laterales de estos enlaces glicosídicos que forman parte de la pared bacteriana. Estudios acerca del mecanismo de reacción de estas enzimas se han realizado con sustratos sintéticos de diferentes números de residuos, encontrándose que un sustrato hexamérico, o sea que tiene 6 subunidades de estos polisacáridos, de estos monosacáridos, y este sustrato hexamérico lo denominaremos ABCD, es hidrolizado entre los residuos D y E, o sea, entre el tercer y cuarto residuo. El grupo ácido carboxílico del glutamato 35 dona un protón en el oxígeno glicosídico, aquí en este oxígeno, de una unión entre los dos anillos de los residuos del monosacárido que conforman la pared. La transferencia del protón escinde la unión. ¿Okay? Me escinde esta unión, quedando una carga positiva, formándose un carbanión con una carga positiva sobre el carbono de uno de los anillos y liberándose el resto del sustrato. ¿Okay? El carbanión reacciona con el agua, el ácido glutámico 35 es reprotonado y el sustrato difunde y la lisozima se halla lista para una nueva actividad catalítica. Entonces, este ejemplo de catálisis por tensión ilustra muy bien cómo las subunidades de polisacáridos o las unidades de monosacáridos que forman el polisacárido de la pared celular son forzadas a torcerse de manera que se favorezca la reacción. Aquí tenemos la estructura natural de los sacáridos, tienen su forma de silla, y una vez en el sitio activo, esta forma de silla es forzada a adoptar una estructura de transición inestable. En esta estructura de transición, entonces se favorece la catálisis y la ruptura de los enlaces glicosídicos para liberar subunidades de monosacáridos. Entonces esto es lo que tenemos de catálisis, de diferentes mecanismos de catálisis. Vamos a dejarlo aquí hasta ahora y en la próxima clase vamos a hablar de la cinética enzimática.